Y aquí muchas se reirán si me ven, pero no me importa. ¿Esto de dónde sale luego? Así, ¿ves? Y aquí me hago yo mis palabras, busco yo mis palabritas. Estamos en Aldeasoña, provincia de Segovia, muy cercana a Valladolid. Tierra de vinos, tierra de trigo, centeno, aunque cada vez más abandonada. Hoy solo quedan una treintena de habitantes en este pueblo, un pueblo labrador, en el cual Maribel, que va a ser la protagonista de este vídeo, nos va a enseñar cómo se sobrevive en un pueblo casi abandonado. Y también vamos a conocer a sus 6 amigas, que nos van a enseñar cómo juntas se hace todo más llevadero. Acompañadme. Aquí estamos, a grabar un poco. Pues no sé qué vais a grabar aquí, bueno, tú Esto es para que la memoria que ya se va yendo. Yo tengo 72 años, me llamo Isabel de la Fuente y tengo 2 nietas, lo mejor de todo, Carolina y Belia, lo mejor de todo. Yo nací en Laguna de Contreras, pero me casé aquí con uno y aquí nos vinimos, ¿sabes? Con 20 años. Tuve 3 hijos, Roberto, que es de vuestro tiempo, Toño y Marta. La una vive en Madrid, el otro en Valladolid. ¿Por qué has querido quedarte aquí? Porque yo creo que siempre aquí me encuentro yo muy a gusto. Mira, cuando he ido a Madrid a lo mejor me dice la chica, tú aquí tienes otra cara, no me encuentro yo tan a gusto. Y mira que ahora estoy sola, mucha soledad. A veces sí que hay demasiado de soledad. Porque hace 8 años me quedé viuda. Pues él fue al campo y en el campo le dio un infarto. Tú pregunta, que yo contesto. Le dio un infarto y allí quedó. Y estaba con el hijo mayor, ¿sabes? Desde aquí le oía yo las voces. Ahí, la sanidad está muy mal. Mira, yo voy a hablar por mí. Aquí viene una vez en semana los miércoles. Tienes que pedir cita. Si te pones el martes mala, ya que no has llamado, que no sé qué, que no sé cuál. Llevo para una ecografía 3 meses. Todavía no me han dado día. Dice que ya te llamaremos, ya te llamaré. Eso está muy re mal, chica. ¿Cómo la gente joven que está sin trabajo, sin médicos, enfermeros, y estamos así? Y yo no tengo coche. Para las medicinas tengo que estar pidiendo favores. ¿A cuánto está el hospital más cercano? Pues 70 kilómetros, Segovia. 70, 75, sí. ¿Qué es lo que haces en el suelo? Pues mira, por relajarme, ¿sabes? Porque esto es la gloria que viene, es como las calefacciones o las radiantes que van por el suelo. Pues esta es una gloria de toda la vida, digámoslo. Bueno, Maribel, vamos a tu infancia. Tú has trabajado toda la vida, ¿verdad? Ah, yo toda la vida. ¿En qué? Cuéntanos. Mi padre tenía vacas, ordeñábamos, luego vendíamos la leche. Y luego he ido, pues si tenía que ir a sacar patatas, si tenía que ir a recoger paja a las alpacas, pues a los pollos a coger y cargar a los camiones. Y antes te llevaban, aunque sea a recoger cantos a los 10 años. ¿Y las tierras eran vuestras? Bueno, eran nuestras y a veces en renta también, porque es tan poco lo que se da de sí. ¿Sabes? Las tierras no creas que se puede comer tan fácil. La mayoría de las familias se tenían que ir, porque esto no había salida. Y luego nuestros hijos, pues también se han tenido que ir, porque de esto no se puede vivir. Y la maquinaria es muy cara, todo es caro, y vivir con las subvenciones no es plan. Que vienen bien, pero yo pienso que tenía que estar el producto más subido, que a veces está como hace 20 años. ¿Es una mujer de campo? Y tan campo, no sé hacer otra cosa. Yo ahora ya no trabajo, o sea, no me tengo que buscar la vida. Yo cobro, no llega a los 900 euros, pero con eso te arreglas. No tengo vacaciones, pero... ¿Es una pensión por viudedad? Sí, mira, ¿Tú quisimos cotizaste? Quisimos cotizar, fíjate, hace ya, pues no te, a lo mejor 50 años, o no sé, 40 y tantos. Pero entonces no lo permitían. ¿Y no permitían cotizar a la mujer? No, a nosotras no. Ni en los bancos antes dejaban figurar a las mujeres. ¿Tú no hubieras tenido derecho a jubilación? Yo no había tenido derecho a jubilación. La mujer era para ir al campo. Llegaba del campo, a los hijos, la comida y todo. Porque el marido luego, cuando se llegaba del campo, el marido se sentaba a la puerta. Que esto lo he visto yo en mi casa. Ay, me toco aquí, ¿sabes? Se sentaba a la puerta. Uy, ¿y cambiar a los chicos? Como ahora que igual les cambia el padre que la madre. Yo he tenido 3, en 2 años y medio, 3 chicos. No recuerdo que le haya cambiado nunca el pañal. No lo recuerdo. No ha estado reconocido. Nada, y ahora pues dice, ay, me ayuda, a mí mi marido me ayuda. ¿Qué mi marido me ayuda? Es que hay que ser iguales, no tiene por qué ayudarte. Tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, pero no ayudar, es cooperar en la cosa. ¿Entiendes?
os tengo que enseñar los colores de los huevos. Les tengo de 4 colores. Mira, ven los huevos de colores. No está aquí la gallina esa de los verdes. Esta la poniendo. Y esto, haces así. Bueno, venga, ¿cómo os llamáis? Yo, Isabel Núñez, ¿Y cuántos años tienes? voy 81. Yo me llamo Enar y tengo 63. Mira, viene una. Llevo 5 años aquí. ¿Y tú? ¿Cómo te Yo, llamas? Fuentisla López. Y también llevo 5 años aquí. 5. No me lo creo. Que sí, Sí, Cuando la pandemia es mi... es la mi hija, hija. madre y hija. Y se ha venido cuando la pandemia no se ha vuelto. Ya no los podemos echar. Hola. Venga, entra. ¿Qué tal te va, Concha? Entra, entra. Fíjate. No he mirado por las Yo, María Concepción Parra García. ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? 79. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el pueblo? Toda la vida. Nacida y criada. Tú no me lo has dicho, ¿cuánto tiempo llevas tú en el pueblo? Toda la vida. ¿Cómo se vive en un pueblo con tan pocas personas? Contadme. Muy bien. Nosotros lo pasamos muy bien. No lo montamos bien. Mira, estamos unidas a ratos y luego cada una a su casa y se acabó. Que es donde mejor se está. Bueno, nosotras echamos las cartas miércoles, sábados, domingos. A veces discutimos, ¿sabes lo que te digo? Esta y yo sobre todo, porque Bueno, somos menudas contrarias. voces. ¿Sabes? Las Pero luego ya demás salimos de ahí, las aunque salgamos demás a con morro se callar. nos quita. ¿Y os ayudáis entre vosotras si alguna necesita algo? Anda, pues si hace falta, la verdad, Dios quiera que no, sí. Oye, si estás mala, si necesitas cualquier cosa, pues todo el pueblo. ¿Qué Hombre, quieres todo el decir? pueblo no va a ir a porque te duela la cabeza un poco. Bueno, Priscila. pero que todo el Yo iba pueblo... a tu casa y todo el solo pueblo echa estaba ella. mano a lo que sea, haga claro, falta. que sí. A lo que haga, o no. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Que somos 4, pero Somos unidos. como una familia. Efectivamente. En Pero si nos cuanto guste uno más o eso menos. ya le echamos mucho de menos. Sí, es verdad. Yo te llamo con lo que sea. Hola, ¿qué tal? María Isabel Con esto Francisco, también trifulcamos. ¿Cuántos años tienes? 74. Esta es la más joven. ¿Cuánto llevas en el pueblo? No, soy yo. Bueno, es ella, tiene un año menos, di que sí, hija. Año y medio, sí. Claro que sí. ¿Cuántos años llevas en el pueblo? Pues 40 y ¿No pico. soportáis la ciudad? No, a ver, si a la persona que tienes al lado no está a gusto, tienes que ir que donde va la asa, ¿no? Pues tienes que conformarte. Yo sí que me quería ir a Aranda. Y dijo que él no quería, pues ala. Pues me tuve que quedar aquí. Así me pasó a mí. Yo también me quería ir. Yo a Valladolid. Yo sí, tenía venir mis ya hermanas todas. allí. No me quería Digo, ir, yo no pero a mi quiero marido piso. le gustaba la tierra, las tierras, estar aquí y tierra he tragado aquí. Y yo no he sido Bueno, labradora. pero y me he bien, tragado- pero bien. Me he casado con un labrador. Digo, ¿en qué hora? Me tenía que haber casado con un pastor que estaba todo el tiempo en el campo. Pues también ¿Pensáis para- que habéis tenido menos oportunidades que ellos para elegir? Hombre, entonces mucho menos. Pues si y no menos sé, votos, entonces se tenían no. en todos los Años sí. sentidos. Que te mandaban a hacer lo que fuera tenías que hacerlo. Y si no, aguantarte con lo que tuvieras. No, es que es así. El hombre ha tenido más votos que la mujer. Ahora ya... Ahora Ahora ya es no, distinto. hombre, Pero no, ya entonces es sí. Ya distinto. más que también. Ya. que Pero entonces nuestras- queríamos pagar a la Seguridad Social y no podíamos. Eso no nos dejaron. Claro. Y hay ahora que no decirlo. cobramos. Y en el banco figurar, antes tampoco se podía la mujer. Tampoco. O sea, en eso se ha avanzado. ¿Vosotras habéis trabajado la tierra como Maribel de pequeñita? Todas eran igual. Hemos ido a entresacar los hieros con guantes que nos las Muy manos con se nos... guantes, lo llevarías tú. Guantes de lona nos hacíamos. Los Yo hierros, yo que no. eso, Yo he sido dolían los señorita, riñones. yo me he ido al campo hasta que no me he casado. Yo sí. Mi marido me ha explotado, como le digo a él. Digo, tú me has Yo- explotado sí que es verdad de que nariz. Donde Esto, donde el esto era de los ayuntamiento. chicos y abajo en el ayuntamiento nosotras. ¿Y hasta qué años estudiaste? Pues hasta 14 estábamos. Hasta las 14. Y gracias. Y después de la escuela, Nada, el campo. Las chicas, si no había campo, pues a coser. y a hacer las tareas de casa. Y hacer las tareas, sí, sí. Ir a lavar al río. A lavar al río. Y a por agua a la fuente, que Y a no fregar teníamos los agua en cacharros. casa. Y a veces iban a la fuente, pero también porque querían ver a los chicos. También, al anochecido. Es verdad. Y hasta veníamos a coger sitio porque se venían muchas a lavar. Porque antes no teníamos ni lavadora ni agua en casa. Y así lavábamos, así. Y así parlábamos las cosas, qué pasa, qué no pasa. Y ahí se hablaba de los chicos, ¿sabes? Y esas historias, esos cotilleos. Muy bien lo pasábamos, la verdad que sí.
¿Quién es el señorito? Unos de Peñafiel, dice que vino de novio con la señorita y la subió al balcón y dijo, lo que se ve y lo que no se ve, todo nuestro. Con 4 tierras tuyas y 4 del señorito, pues vivíamos toda la vida. Había que pagarle todos los años. Santa Águeda con los pechos verdes en la bandeja. Se los cortaron, en forma de un martirio que llevó la mujer. Se lo arrancaron. A las mujeres no nos han tratado muy bien, ¿no? Nada, pues ya lo tienes ahí. Pues porque con las mujeres eran una cosa, igual que ahora vamos avanzando, pero no del todo. Así, las querían casar o alguna cosa así. Las querían casar. Muchas gracias por todo, ¿eh? El ayuntamiento no se expropia. Mira, pone, saca del cartel. Aquí hay que luchar por todo.